Estás escuchando Radio Continental, la radio sin fronteras. Bienvenidos a su programa Mujer, Cultura y Liderazgo, con la voz intelectual de la radio, Sandra Valenzuela, desde Empalme, Sonora, México, para el mundo. Comenzamos. Transmitiendo desde el Azul Municipio, Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Y en este tiempo de coincidir con ustedes, que nos abren las puertas de sus hogares todos los jueves, ¿verdad? Qué hermoso, qué bonito sentir el latir de su energía y sus corazones. La palabra, la voz que también nos acerca de esa manera tan humana. Y un aspecto precioso, magnífico, que también nos acerca a los seres humanos y nos permite ir más allá de la vida y de la muerte, se puede decir, ser inmortales, ¿verdad? Ser inmortales es precisamente la poesía, ese arte mayor que toca todas las civilizaciones y que precisamente lleva a la literatura a tener vida propia, con el respeto, ¿verdad?, que tienen los otros géneros literarios, pero la poesía tiene esa fascinación, ¿verdad? La poesía no explica el mundo, da fe de su misterio. De Beatriz Villacañas, estas palabras tan sencillas pero tan profundas, ¿verdad? Los misterios del mundo, los misterios del ser humano, que la poesía tiene esa exactitud y belleza para dar esa fe de su existencia. Y el día de hoy tenemos este privilegio, ¿verdad?, de tener a una poeta, de tener a una juglar que lleva la palabra convertida en poesía, convertida en canto, más allá de esta vida. La lleva a los caminos de la belleza, a los caminos de la inmortalidad. Miriam Soubrat, nuestra poeta, ven con nosotros, por favor. Hola, buenas tardes. Y bueno, la Sandra, maestro Francisco, Fernando, un saludo afectuoso y de mucho agradecimiento hacia ustedes, a Radio Continental y a toda la audiencia de su estupendo programa. Mi nombre, como lo voy a repetir, es Miriam Soubrat Ortega, soy poeta y los saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, yo estoy muy feliz por esta invitación tan sorpresiva a su programa, no me lo esperaba, pero bueno, de alguna manera cuando uno comienza a participar en ciertos foros o eventos literarios, lo deseable es que se nos abran más espacios para hacernos escuchar, ¿no? Hacer escuchar nuestra voz, intercambiar ideas, nuestras habilidades, virtudes, experiencias, cada uno en sus saberes y enriquecernos entre todos, entre todas. Eso es importante. Por eso me emociona mucho estar aquí y tener la oportunidad de presentarles algunos de mis trabajos, de mis poemas. Y bueno, a mí me gustaría mucho presentarles un libro en particular que se llama Mujer de Brasas. Y bueno, pues muchas gracias. Mujer de Brasas, ¿verdad? El nombre de este poemario y ese título del libro tiene una pasión. Y saben también, amigos y amigas del mundo entero, ¿qué otra cosa tiene Mujer de Brasas? Tiene la palabra de una mujer. Es un libro muy femenino, pero imagínense, Mujer de Brasas, cuánta pasión, ¿verdad?, ardiendo en las páginas. Es verdad, mi apreciada Miriam Soubrat, nos conocimos precisamente en una feria de libro
y eso es magnífico. Estamos en el siglo de las mujeres, amigos y amigas del mundo entero, y eso lo estamos celebrando, porque hablar de mujeres y celebrar de mujeres es celebrar también a los hombres y es celebrar a la humanidad en estos tiempos de cambios. ¿Qué cambios existen en la poesía? ¿Qué cambios se dan? ¿Qué palabras se dan? ¿Qué pensamientos se dan? ¿Qué aromas? ¿Qué saliva? ¿Qué sudor? ¿Qué pensamiento, verdad? Misterioso de mujer de brasas. Cuéntanos que estas palabras son trilladas, ¿verdad? Pero son quizás necesarias exactas. ¿Cómo nace la poeta? ¿Cómo nace Miriam Sobrán, la escritora, la poeta de Mujer de Brasas? Vamos con todo, por favor. Bueno, miren, primero, Mujer de Brasas, mira, forma parte de una colección a la que nos invita Arde Editorial Chihuahua en el 2021 y que se llama la colección Colibrí. Es un libro pequeño, así como los colibríes y como el vuelo, ¿no?, del colibrí, y en la que participamos sobre todo mujeres, ¿no? Sí hay hombres, pero sobre todo hay mujeres. Es un libro al que le tengo yo mucho cariño porque es mi primer libro poético personal. Yo ya he participado en numerosas antologías de cuento, de poesía, pero en esta ocasión se me dio la oportunidad de publicar como autora en esta colección y bueno, yo la aproveché. Así que es mi primer hijito, ¿no?, de única sangre y de mis propios fuegos interiores. Y bueno, ¿cómo nace Miriam Sobrán como poeta? Miren, yo de profesión soy diseñadora gráfica. Yo estudié en la UNAM, en la Autónoma de México, acá en la Ciudad de México, y por allá de los 80s, ¿no? Yo nací en 1965 acá en la Ciudad de México y bueno, yo estudié por ahí de los 80s en la universidad, diseño gráfico. Pero al mismo tiempo y desde que estaba yo en la preparatoria, bueno, yo estuve en colegios de ciencias y humanidades, se me dio mucho por escribir, ¿no? Y andaba yo así como que, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico a las filosofías y letras o me voy hacia el diseño, hacia las artes visuales? Y bueno, tenía yo como que las dos habilidades, ¿no? Sin embargo, me fui más hacia las artes visuales porque pues también tengo esa habilidad muy, muy desarrollada. Y me interesó en ese momento más seguir ese camino, ¿no? Cuando salgo de la universidad, también se me queda como que la cosquillita, ¿no?, de empezar a adentrarme más también a los talleres literarios y en fin. Porque, bueno, en la universidad tengo también un maestro que era de redacción y nos deja un ejercicio que era de hacer caligramas y que, bueno, simplemente era hacer algunas composiciones con letras, con tipografía. Y bueno, yo aprovecho para hacer en un caligrama un poema que yo ya tenía escrito. Y entonces cuando yo lo presento y lo lee el maestro, lo escucha y bueno, cuando termina la clase me aparta y me dice, oye, pues también escribes muy bien, ¿no? O sea, si tú te quisieras dedicar, adéntrate en esto. O sea, no es que tú te enfrasques o te enfoques en una sola actividad, en una sola área de las artes, sino también puedes explorar en esto de la literatura, no desperdicies ese talento. Y entonces, bueno, pues yo empecé a como que acudir a talleres de manera paralela a hacer diseño. Y luego, bueno, por otro lado, se me presentó, yo estuve en Trillas, estuve en el INA trabajando en cuestiones visuales, ¿no?
Pero después se me presentó la oportunidad de trabajar en educación y estuve en secundarias dando talleres de artes plásticas, de diseño gráfico, de artes gráficas, en fin. Y bueno, ahí estuve 30 años. Entonces, bueno, los que hemos estado en educación, ustedes sabrán que es una vocación y que es una labor muy, muy absorbente. En el área en que yo estaba, que era en secundarias, en ese nivel, pues los jóvenes te dan mucha, mucha energía, pero también te la roban, de repente te la quitan. Bueno, aparte yo tenía dos pequeños, soy mamá de dos varones, pero bueno, en ese entonces eran muy pequeños. Y bueno, yo estaba absorbida toda mi energía entre la educación escolar o como maestra y la educación como mamá, los cuidados y en fin. Y entonces yo en las noches, bueno, no podía yo estar yendo también a talleres literarios, entonces yo en las noches lo que hacía era pues escribir en esos momentos de la noche donde ya nadie nos necesita, ya estamos en calma. Y bueno, la escritura empezó a formar una parte muy importante de mi vida, porque en esos momentos de silencio, de estar conmigo, pues era un encuentro, ¿no? Era estar a solas conmigo, ¿no? Y bueno, a mí se me dio esto de la palabra de la poesía. Yo tenía varias influencias y lecturas, y en fin, que yo había hecho desde el CCH, gente que yo seguía, en fin, y que yo admiraba, que sigo admirando, y que yo decía, bueno, yo quiero alguna vez poder escribir así, bueno, así como una cosa aspiracional. Decía, bueno, aunque sea la mitad, la cuarta parte, ¿no? Y me animé a estar escribiendo, pero siempre fue una actividad muy solitaria, muy hacia mí, ¿no? Muy anónima, ¿no? Tenía yo cuadernos y cuadernos escritos. Solamente 2 personas muy cercanas en la universidad, 2 amigas muy cercanas, sabían que yo escribía, de repente les compartía cosas, ¿no? Pero nunca me atreví a hacerlo público. Y bueno, no fue hasta que yo, en el 2017, yo me jubilo, y entonces me empieza por darme tiempo a mí misma, ¿no? Dije, ahora sí voy a retomar esas actividades que tengo yo suspendidas. Y bueno, yo tenía 2 pasiones, una y cosas que no me había yo dado tiempo para dedicarles, que era una, pues el idioma, el francés, y otra era la poesía, ¿no? La escritura. Y bueno, fue así que me conecto con una compañera de trabajo que daba español, que era excelente, sigue siendo una excelente poeta, Juana María Naranjo. Y bueno, ay, perdón, tengo un perrito. Y bueno, ella tenía un taller literario y yo pues le hablo y le digo, bueno, yo quiero pertenecer a tu taller, me integro a su taller, palabra y pensamiento, y empiezo ahí a hacer cuento. Ahí nos da todos los elementos de cuento, en fin, me encanta su técnica, me encanta su manera de trabajar, porque su técnica es contactarte con tu ser interior, con tu niña, con tu interno, con tu inocencia, con tus sentidos, ¿no? Sin solemnidades, sin la perfección que ella trae uno como adulto, sin el prejuicio, ¿no? De querer ser perfecto, sino desde la espontaneidad. Incluso ella, está con ella otra, increíblemente, como su auxiliar o como su apoyo, una niña que era su sobrina.
Y entonces, pues ella también nos empieza a dar como que pequeños tareas y nos empieza a hacernos contactarnos con esa niña, empezamos a jugar y entre juego y juego empezamos a escribir, ¿no? Y entonces, bueno, así se da eso y luego Juana María nos empieza a decir, bueno, pues ahora vamos a publicar, ¿no? Y bueno, eso es algo que yo no tenía de momento contemplado y yo decía, pero ¿cómo? ¿Ya? Y dice, sí, claro que sí. Entonces ella nos empieza a animar a publicar y sale una primera publicación que fue una antología. Y esa antología que fue de cuentos nos las amadrinó Dolores Castro Varela. Entonces ella, ahí surge también la amistad con la maestra Dolores Castro. Y bueno, Juana María ya estaba en su taller literario de la maestra Lolita. Y bueno, la maestra Lolita pues le pide que me invite. Y bueno, vamos con todos los nervios. Y ahí empieza ya mi desarrollo, ¿no? Como poeta, realmente en el taller de la maestra Dolores Castro, El Desierto y la Fuente, así se llama el taller, junto con otros poetas que ya estaban con muchos años de formación. Yo llego como nueva, pues nueva entre comillas, porque yo ya tenía muchísimos años de estar escribiendo, pero nunca había yo de una manera seria, formal, tallereado mis talleres, ¿no? Mis poemas. Entonces llego yo ahí y empiezo a dar con mucho temor, con mucha inseguridad mis textos. Y bueno, la maestra Lolita siempre con un don de gente muy grande y con su conocimiento y su sencillez, pues me abrió los brazos y me empezó a transmitir seguridad, ¿no? A enriquecerme con una serie de elementos, ¿no? Todo lo que yo escribía, corregirme siempre desde el respeto, el amor, ¿no? Y con ese conocimiento tan vasto y con su sabiduría, pues me empezó a guiar en ese camino y también con el apoyo de mis demás compañeros. Y entonces fue así que yo elegí este camino de la poesía y empecé a ejercitarlo y dije, ahora es cuando. Y bueno, fue por ahí que yo empecé a entrar en esto, ¿no? La maestra Dolores Castro siempre nos transmitió la idea de tener pasión por lo que hagamos, ¿no? El decir algo, pero decirlo desde el corazón. Nos repetía mucho esta idea de que la vida es perdurable, que es retoñable, que el tiempo no es desperdiciado si lo haces a través de la escritura, que es como una forma de existir, ¿no? Que nosotros podemos comer, dormir, en fin, pero el ser se hace a través de esas memorias que se guardan, ¿no? Nos hacía sentir como la labor de las mujeres era civilizadora, constructora de la cultura, y que, bueno, ella siempre nos transmitía su entusiasmo por seguir, por hacer, por escribir, ¿no? Y entonces, bueno, así estuve estuve desde el 2017 hasta la fecha de su muerte, hace poco, en este año, ¿no? Y en ese punto tan sensible del fallecimiento de esta gran artista, de esta gran poeta y creadora, te invito a ir a un corte musical y regresamos. Hola, queridos. Mi nombre es María Merced Nájera Migoni, soy poeta y editora y directora de la editorial Arde Editorial Chihuahua. A continuación voy a dar lectura al prólogo de la escritora
Miriam Sobrán Ortega, de su libro Mujer de Brasas. Muchas gracias. El concerto grosso en metáforas de fuego. En el libro de Mujer de Brasas se aprecian las pinceladas de erotismo, lo intelectual, a veces lo obsesivo, las luchas con sus demonios, su soledad. Este poemario se disfruta, se siente. La autora nos muestra su audacia artística, ese universo imantado de sus miedos y sus pasiones, ese viaje interior de su conciencia, su regreso a la infancia, la proyección de su mundo actual, la búsqueda de descifrarse a sí misma y quizá encontrar su propia identidad en su sendero de otoño. En Mujer de Brasas, la autora nos dibuja sus tumultos entre su ayer y su hoy. Nos lleva de la mano entre sus versos. Cito: recuerdo tu mirada de faro, cautivo en mi inmenso mar, tu silueta junto a la mía, en esa arena de sábanas, el aroma de tu pelo, tu voz de nota clara, delirante como tener alas, y el placer que daba verte, fatigado entre mis ramas. Mujer de Brasas, de Miriam Sobrán, es un poemario que lo conforman 23 poemas y que a lo largo de su lectura nos entona con su voz muy personal la sinfonía que lo contiene. Todo empieza con la imaginación, empieza con un amor en crescendo, donde la autora funde su sentir y su imaginación en el amor, en la celebración a Eros, o a la eterna Penélope que va tejiendo sus versos que se adivinan interminablemente ardientes. En el poema Fuego Soy, el erotismo sutil se desgrana suavemente entre verso y verso, emanando entre muchos otros ingredientes que juegan un papel similar dentro de una gran complejidad. Así es como la poeta nos sugiere su experiencia y fantasías eróticas. Cito: maíz soy, sometida a la molienda, a la fuerza del Metlapili, esturión de piedra, navegante del mar de lava, fosilizada en mi cuerpo, masa de nixtamal hecha, que ardientes manos cosieron e inflamaron su locura, con afán aventurero, sabor a bocas hambrientas, delicias de un buen veneno, con que atizar otros fuegos. La poesía como la revelación de la experiencia estética de quien escribe y logra enlazar con sus versos al lector y lo sumerge entre el poeta y el poema, logrando así la simbiosis entre el poeta, conocedor del mundo y que con su lenguaje intenta representarnos su cosmos. Es así como a través de sus versos la poeta nos adentra en los senderos del espíritu, que es la ternura, y nos lo muestra en su poema Caricia Materna, llevándonos simultáneamente a la acción poética con su lenguaje que enfatizan el recuerdo, el tatuaje inolvidable que deja la niñez en nuestra memoria. Versos que nos permiten la comprensión y la interpretación de su mundo en sus tiempos de niña. Miriam Sobrán Ortega, la poeta, nos regala con su lenguaje la conexión con el viaje al pasado y su realidad. Emana en su ejercicio poético una representación de sus mundos tejidos al tiempo, entre cielos y mares de nostalgias. La poeta sugiere, nos habla sobre sus fuegos que la abrevan, la calcinan, la iluminan, la vuelven humo. Son sus versos como ríos perennes que nos conducen a su perspectiva del lenguaje y su voz poética. La poesía nos sugiere, nos visiona formas y significados del micromundo de quien escribe metafóricamente de sí mismo y lo que le rodea. Recordemos que desde los griegos se usó el término poética para designar la doctrina relativa a todo hacer. Quizá por eso encontraremos el vínculo de lo poético y el intimismo, lo sublime, lo intangible, lo caótico, la forma y el contenido entre los poemas de Mujer de Brasas. De esta manera, lo sublime y la sabiduría serían dos formas en que lo poético sigue vinculando, por un lado a la estética y por otro lado a la filosofía, a las vivencias de quien escribe.
En cambio, la poesía nos enseña que en el papel del poeta, desde su perspectiva, nos habla de sus objetos, de las cosas, de su entorno, su pasado y su hoy. Por eso puede decirse que el lenguaje poético embellece, enriquece y que esa riqueza está conseguida con la precisión de sus versos. Es así que el poeta puede inspirarse quizá por la divinidad. Así es como Miriam usa como recurso la pulcritud de su lenguaje en sus poemas, creando una unidad con la palabra, el sentimiento y su reflexión. Nos dibuja otra realidad, la recrea, la virtualiza, anudada a la sutil belleza y lo intangible, creando sus mundos a partir de su condición y demostrándonos su humildad en el quehacer literario. En Mujer de Brasas se transmutan sentimientos, reflexiones, añoranzas, fantasías, todas esas pinceladas para crear esa obra única que la inmortaliza y la lleva a transgredir los límites del lenguaje y sus vasos comunicantes. Quizás se ha dicho reiteradamente que la figura del poeta es la de pragmática, incomprensible, irreal. El poeta no selecciona palabras al azar ni las escoge. Cuando un poeta halla sus palabras, las posee, las hace suyas, las teje a su propia experiencia. La voz de Miriam Sobrán se disfruta, se valora a lo largo del desarrollo de sus versos, a veces hermético, a veces límpido, adentrándonos así en sus analogías. La poeta nos habla de sus cosas que son suyas y de su mundo y nos sugiere imágenes, fragmentos recreados en el océano de sus experiencias más secretas. Con su canto muy personal nos emite sus ecos y resonancias, dejando entre líneas esa búsqueda filosófica presente entre algunos de sus poemas, como Mujer de Brasas, donde nos sugiere ese misterio de su visión en el ser y su futuro incierto. Miriam nos habla de sus experiencias más secretas. Al mismo tiempo y con esas mismas palabras, la poeta dice otra cosa y nos revela su interior. Adentrarse en los poemas de Mujer de Brasas es encontrarse con el sentido poético de la autora, es navegar entre líneas con el diálogo de sus versos y nos emite esas sinfonías, esos ecos que nos trasladan al ámbito especialmente revelador de la creación literaria de los poemas de Miriam, quien teje su obra con un bello lenguaje poético y logra sumergirnos en la realidad que la circunda. Su lenguaje poético, como reacción del espíritu, nos lo retrata en el poema Introspección con bellas metáforas. Se dice que el arte es la expresión de los sentimientos, ya sea manifestado a través de una obra poética, una obra pictórica o una escultura, etc. En la poesía es impredecible, inexplicable, es todo un universo lingüístico, sintáctico, semántico y pragmático. Ingredientes que la gran tejedora, la autora de mundos, se revela, demuestra sus diversas líneas semánticas. Es así como Miriam nos traduce sus formas de crear con la palabra sus poemas. Mujer de Brasas es un poemario con vertientes y desvertientes. Entre sus versos sublima las pasiones y nos lleva a recorrer los tonos graves y agudos del amor y el deseo, encaminándonos en la hondura de sus recuerdos, el furor de la pasión, el desamor y la añoranza. La poeta nos enseña que la poesía no tiene forma de ser equilibrada, tejiendo sus nexos entre lo final, las vertientes de la experiencia humana, su camino andado, el miedo a la soledad, dibujar el amor y el designio y el final, la esencia y lo esencial. Miriam nos comparte la siembra de sus versos en nuestro corazón, para que la magia de la poesía germine, permitiendo la inspiración dar a luz la escritura de sus poemas y desatar sus verdades y sus miedos. Disfruten, pues, sensiblemente este hermoso libro de Miriam Sobrán Ortega. Caricia materna. Nací entre hojas de plátano, amasada por las manos de mi madre,
y cocida en una olla de barro sobre el fuego que mi padre encendió. Me acuné en los chochoyotes, tumbadita en el arroz, y caminé entre mojarras, calamares y minilla de cazón. Te lacté hasta emborracharme, torito de nanche, rompope y chanat, atolito de guayaba. A eso sabían tus besos que vuelve a la vida me diste sobre las hojas del zacahuil. Untadita de manteca, embuñuelada y abrigada en hoja santa, así fueron tus caricias, madre, capeaditas y aromadas con vainilla de Papantla. Si de amores me enseñaste, fue en un plato de pipián, picaditas de frijoles y epazote para mar. Lágrimas de chile atole recogiste en tu comal. Mujer de humo, mujer de brasas, que entre sabores de 1000 aromas me cocinó. De piel morena, veracruzana, el son jarocho nos alumbró. Voz y letra, Miriam Sobral. Estás escuchando Mujer, Cultura y Liderazgo con la voz intelectual de la radio, Sandra Valenzuela. Transmitiendo desde el Azul Municipio Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Soy Sandra Valenzuela, su amiga. Por supuesto, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y quien en algún momento de su vida no ha necesitado de un poema que nos toque el alma, que nos acaricie el corazón, los sentidos, los oídos, la vida misma. Es maravillosa la palabra, es maravilloso la poesía y es precioso, es magnífico compartir este conversatorio con otra mujer, una mujer mexicana y que tiene precisamente este extraordinario quehacer, el don de la poesía y que ha trabajado en él.
Le ha llevado un tiempo y ese tiempo también ha sido parte de su historia de vida, de la historia de vida de una mujer mexicana, de una mujer que escribe en este siglo tempestuoso, lleno de cambios, lleno de colores, lleno de situaciones a veces que implican temor, que ha llevado también a estar en casa, a ese quédate en casa, ¿verdad? Que también se ha dado en este siglo a las mujeres, quédate en casa, y que nos enfrentamos a tantas cosas, pero que precisamente Miriam, la poeta Miriam Sobrán, nos comenta que ella ha escrito en soledad, en esos tiempos de soledad, de estar con ella misma. Creo que esa parte es importante subrayarlo. ¿Cómo escribe el poeta? ¿Cómo canta el poeta? ¿Cómo lleva a su ser mismo, su sudor, su pensamiento, su vida misma a un libro, a unas páginas? ¿Cómo entra y camina por esos misterios de la poesía, de la escritura, de la liberación, del atrevimiento? Porque es verdad que en este siglo de las mujeres estamos en ese proceso de liberarnos, pero es cierto que es un proceso aún, y que a través de los años pasados, hasta llegar a los años presentes, la liberación es un proceso muy íntimo de cada persona, y en este caso de cada mujer. Atreverse a escribir, desnudarse en palabras y decir, este ser humano, esta mujer soy yo, esto ha pasado, esto anhelo, esto deseo, de esta manera pienso, de esta manera vivo, de esta manera amo, y dejarlo, ¿verdad?, al aire como si fuera un diente de león en cada poema. Un diente de león, que es un poema. Miriam Sobrán Ortega es una mujer que tiene esa capacidad de llegar en base a nuestros ojos, ¿verdad? Nuestros ojos de lectores, amigos y amigas del mundo entero, que llega al corazón, al alma, a la mente, que nos platica, ¿verdad? Nos susurra al oído, que se sienta. Miriam Sobrán Ortega, susurrándonos al oído, ¿verdad?, su vida misma, esa parte tan poderosa de ella que es la poesía. Pero vamos a dar una mirada, tan solo una mirada, amigos y amigas del mundo entero, a Miriam Valdés. Miriam Sobrán Ortega nació un 25 de enero de 1965 en la Ciudad de México. Licenciada en diseño gráfico en la UNAM, ilustradora, encuadernadora, maestra jubilada de la SEP, imparte talleres de artes plásticas, arte terapia, pintora, escritora, integrante del taller literario Palabra y Pensamiento de la poeta Juana María Naranjo Zárate del 2016 al 2018, y del taller literario El Desierto y lo Fuente de la poeta Dolores Castro Varela desde el 2017 hasta su deceso en el año 2022. Forma parte del Consejo Editorial de Arte Editorial Chihuahua y miembro fundacional del colectivo Xochilcuitl, Poesía junto a ti, de la Ciudad de México, diplomado en Gestión Cultural y Marketing de la UNAM, diplomado en Literatura y Creación Literaria de la SONYEM Jalapa en curso, publicaciones y ensayos, poemas y cuentos en antología Palabra y Pensamiento, edición artesanal 2016-2018, Mundos Extraños, antología de cuentos fantásticos 2018 de Alja Ediciones, cuentos a trasluz, antología 2019, Arde, editorial Chihuahua, Palabras de Fuego en el País de las Nubes, antología de poetas mexicanas 2019, Arde, editorial Chihuahua, Urdimbres Interiores, poemas para destejer los sueños, antología Alja Ediciones 2020, Odas de Esperanza, antología Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en Tiempos de Contingencia de Arde Editorial Chihuahua 2020, antología Crisálidas, Poesía del Encierro,
vía Aurea Ediciones 2021, México, Tenochtitlan. 5 centurias en flor. Antología editorial Voz Abisal, Cisne Negro y Ala de la Iguana 2021, Antología Poética Abrir Cerrojos, del taller literario El Desierto y la Fuente. Editorial Amanuensen 2021, Poemario Individual Mujer de Brasas, de Arde Editorial Chihuahua 2021. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Ya quiero tener todos esos libros. Me tocan el corazón y me emociona muchísimo, y estamos precisamente para llevar a sus hogares y a sus corazones Mujer de Brasa, de Arde Editorial Chihuahua 2021, y estamos de manteles largos con la poeta mexicana Miriam Sobrán Ortega. Ven con nosotros, por favor, y dime, llévanos de la mano precisamente a ese instante contigo misma, a ese instante de soledad y a ese instante de el poema, de cada poema de Mujer de Brasas. ¿Qué estaba sucediendo en ti, en tu quehacer, en tu entorno, en tu corazón? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién eres, poeta? ¿Quién eres tú, Miriam Sobrán Ortega, cuando escribes cada poema de Mujer de Brasas? El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Y bueno, como bien dices, ¿cómo surge esta poesía? Bueno, dicen que ¿qué será la buena poesía? Bueno, tú intentas escribirla, pero la poesía en lo particular es como la experiencia misma. Cada poema tiene su propio universo construido, ¿no? Cada poeta tiene su propio juicio, su propio devenir, en fin. Y lo mejor que el poeta puede escribir, pues es lo que siente, lo que vive. Es un acto, digamos, de purificación propia. Bueno, para mí la poesía es como una manera de ser, de ver, de sentir la vida, de expresar tus seres. Es como que te pones un filtro, ¿no?, para ver las cosas, para sentirlas. Pero igualmente, como lo mencioné y lo citas, la poesía de repente es un acto muy solitario, ¿no? Pero también es un punto de reunión, de coincidencia. La maestra Juana María Naranjo me decía para motivarme a escribir, me decía: tú que tienes estas habilidades para las artes visuales, bueno, la poesía es como pintar con las palabras, ¿no? Y bueno, muchas cosas me surgieron incluso de sueños. Me han surgido cuentos y poemas de sueños. Soy un poquito obsesiva con lo que sueño. Hay veces que incluso me despierto con una idea y la escribo inmediatamente, ¿no?, para que no se me vaya esa idea. Entonces, me decía ella mucho: pinta tus sueños, ¿no? Y bueno, Mujer de Brasas, cuando María Merced Nájera, la editora de Arde Editorial Chihuahua, nos convoca a hacer un poemario personal, yo empiezo a revisar todo lo que tenía yo escrito y me doy cuenta que se repite mucho la idea en mis poemas sobre las palabras fuego, humo, llamas, cenizas, brasas, ¿no? Y entonces dije: qué curioso, ¿por qué cito tanto esas palabras, no? Y bueno, empiezo a ordenarlos y empiezo a ver que todo tiene una cierta secuencia, ciertos momentos de mi vida, ¿no? Y muchos referentes de aquello que nos motiva, ¿no? En lo particular, es como aquello que me enciende.
aquello que me hace sentirme viva, ¿no? Por ejemplo, bueno, Mujer de Brasas, yo elegí ese título porque está inspirado en el primer poema que aparece ahí en este libro y que está dedicado a mi madre, ¿no? Mi madre, que en conjunción energética y amorosa con mi padre, concibe en un último parto a una niña. Nosotros fuimos 4 hombres y 3 mujeres, yo fui la menor de todos, ¿no? Y tal vez por ser la menor, fue que estuve muy pegada, como decimos aquí, muy pegada a las faldas, ¿no? De mamá. Y bueno, de ella alimenté mi ser femenino, como muchos, ¿no? Como muchas. Es nuestro mayor referente, nuestra madre, ¿no? Y bueno, mi mamá, ella no era de aquí de la Ciudad de México, era de Jalapa, Veracruz. Entonces, bueno, pues traigo sangre jarocha en mis venas y eso pues no es cualquier cosa. Mi mamá, si bien no era muy expresiva en lo afectivo de esas mamás apapachonas o que son muy cariñosas y en fin, ella te apapachaba de otras formas. Mi mamá era ama de casa, trabajaba en casa y trabajaba muchísimo, ¿no? Por nosotros, pues éramos 7, ¿no? Y la forma en que ella expresaba más su amor era a través de sus guisos, ¿no? Entonces, bueno, esa niñez se alimentó pues de una serie de aromas, de texturas, de sabores, pues de Jalapa, de Veracruz, ¿no? De todo el puerto, los mariscos y bueno, tantas cosas, ¿no? Y por ahí entonces escribo un poema dedicado a ella que se llama Caricia Materna, donde hablo de todos estos guisos, de esta tradición, ¿no? De la cocina y cómo yo me acuno en todo esto, en estos aromas, en estos sabores. Y cómo pues la estoy observando y cómo recibo a través de ella pues ese calor, ¿no? De la comida y en fin. Y bueno, y en ese poema yo le llamo Mujer de Humo, Mujer de Brasas, ¿no? Y bueno, pues es el primer poema que aparece. Y bueno, pues mire, cada uno tenemos nuestros propios fuegos internos, aquellos que al hacer combustión en nuestro corazón, en nuestra piel, en nuestra memoria, pues nos despiertan, nos animan y como lo digo ahí, pues crepitan, ¿no? Como brasas y nos confirman que estamos vivos, que estamos vivas, ¿no? Y bueno, también Mujer de Brasas, como yo lo veo, es un llamado a reconocer la vitalidad de nuestros fuegos internos en sus diversos ciclos que lo originan, que lo alimentan, que lo abrevan en su máximo esplendor, con esa pasión, ¿no? Que todos en algún momento de nuestra vida, ahorita yo ya tengo 57 años, pero hubo momentos de mucha intensidad, ¿no? De vivir así la vida. Y bueno, luego por las experiencias de la vida, por los devenires, te vas volviendo como más calma, más contemplativa. Ese fuego te abraza, ¿no? Ese fuego incluso se vuelve como protector y también se vuelve un guardián del espíritu femenino de tu propio clan, ¿no? De tu clan familiar. Entonces por ahí también dedico algunos poemas a mi ser femenino y a mi clan femenino, ¿no? En la familia, que es un punto de reunión como una fogata con brasas humeantes que nunca se mueren, que siempre están crepitantes y que están dispuestas a atizar
otros fuegos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en el corazón de los lectores. Eso es el objetivo, ¿no? Y bueno, es la poesía como ese elemento que atiza esos fuegos, es como el que entreteje enlaces de identificación entre las almas, ¿no? Y bueno, esa, digamos, es una aspiración, ¿no? Personal al escribir, al publicar. En fin, para mí es un libro como muy entrañable, les repito, por ser el primero. Y bueno, de hecho, tuvimos una primera presentación como colección, colibrí, de manera virtual en todos estos tiempos de pandemia, de manera virtual, ¿no? Y bueno, de manera presencial tendremos una primera presentación en próximas fechas, en la Feria del Libro de la Universidad de Pachuca, en Hidalgo. Y en fin, bueno, y entre otros temas, hay varios temas que yo toco. También está, pues, el amor erótico, el amor a la pareja, ¿no? ¿Qué otros motivantes podemos tener las mujeres en particular? También los hijos. Muchas cosas que surgieron a partir de la pandemia, en el encierro. En lo particular, bueno, hubo incluso un cambio de casa, ¿no? Y cómo pues la necesidad me llevó a estar en una casa yo sola. Mis hijos están ya también en su propia casa. Nos visitamos, ¿no? Bueno, mis hijos ya son adultos, tienen 26, 31 años. Y bueno, también cómo fue un cambio, ¿no? Y bueno, yo me cambié en una casa que fue de mis abuelos. Y bueno, de repente, de vivir en un departamento, me cambié a una casa grande, llena de plantas, cuando yo solamente tenía una macetita, ¿no? Y de repente, pues hay árboles y muchas plantas, y de repente tengo perros. Yo siempre he sido muy perrera. Y entonces, pues incluso le escribo un poema a uno de mis perros, ¿no? Y le puse Guardián de la Noche. Y bueno, y así como eso surgen varios temas, ¿no? Incluso surgen algunos poemas relacionados con el autoerotismo, ¿no? Y bueno, hay otro que habla sobre el fuego. Y en ese punto les invito a ir a un corte musical y regresamos. Toques suaves sobre mi cabellera, rezo, saludo, choque de palmas, textura de cortinas y de sábanas blancas, espuma que me baña, agua deliciosa recorriendo mi piel, roce de pétalos en los labios, palabras de terciopelo, cremor de granada. Eres lo que me doy cuando no le siento, cobijo de mis noches a solas, paloma encantada. A una caricia. Letra y voz, Miriam Soubran. Holding back the years, chance for me to escape from all I've known. Holding back the tears, 'cause nothing here has grown. I've wasted all my tears, wasted all those years, and nothing had the chance to be good, and nothing ever could. Yeah,
escuchando Mujer, Cultura y Liderazgo con la voz intelectual de la radio, Sandra Valenzuela. La poesía no tiene tiempo. El que la lee, la rescata, la hace presente y luego la regresa a su eternidad. Palabras de Domenico Siere Estrada, transmitiendo desde el Azul Municipio, Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Soy Sandra Valenzuela, su amiga, por supuesto, y con esta brisa marina tan cercana y tan hermana siamés de la poesía. Gracias, 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 Miriam Sobrán, por estar con nosotros, con nosotras en este conversatorio sobre tu libro de poemas. Me gustaría subrayar alguna de tus palabras que realmente me gustan. Me gusta esa espiritualidad, Miriam, apreciada Miriam, con la que hablas sobre tu clan familiar. Este conocimiento tan tuyo, ¿verdad? Tan poético y tan profundo sobre lo que es la familia, sobre tu lado femenino que se alimenta de este acercamiento con tu madre. Estos aspectos de lo que es el clan familiar, la familia, que habían quedado como en el olvido. Los ancestros, en este caso la madre, estás hablando precisamente que tu lado femenino y que el poema se nutre, ¿verdad?, de ese acercamiento con tu madre, que este poema tiene el aroma de sus guisos, que tiene ese amor de las madres, de toda esa magia de la cocina, ¿verdad?, de sus ancestros, de este legado maravilloso de los pueblos, de esta sabiduría, de esta cultura de los pueblos y del amor de una madre, del amor de una madre que está en la crianza, dedicada a la crianza de sus hijos, y que tú lo puedes llevar al poema, y que es una manera de llevar la cultura, es una manera de rescatar, de proteger lo que es precisamente la importancia de la madre, la importancia del clan familiar, la importancia de lo que es la cocina de nuestras ancestras, de las mujeres, rescatarnos en base a un poema, cantando en un poema, los aromas, y a través de los tiempos, y tú te sitúas precisamente en tu infancia, apegada de la falda de tu madre, ¿verdad?, en este acercamiento de ser la hija más joven, de ser la hija menor, y la recuerdas y le evocas cocinando, y la recuerdas con todo ese quehacer, y en tu palabra me sitúo precisamente con mucho respeto en ese momento mágico en el cual tu madre está cocinando, tu madre está en todos sus quehaceres, y la veo moverse en los espacios junto con ustedes siendo niños, junto contigo. Te evoco cerca de ella, casi puedo respirar los aromas que estoy segura que al momento de leer el poema esos aromas van a entrar en base a la palabra, en base al canto de lo que es este poema como arte mayor al alma, y poder rescatar y poder llevar a la inmortalidad esos aromas, y eso es hermoso. Y me gusta mucho esta parte de ti, esta parte mágica en la que tienes este conocimiento, esta sabiduría sobre el clan familiar, y que en base a esta sabiduría se construyen estos poemas. Y precisamente en esta cápsula, apreciada Miriam, querida Miriam Sobrán, nuestra poeta, llévanos a ese conocimiento tan tuyo de lo que es el clan familiar, cómo llevas a tu vida, cómo llevas a tu ser esta sabiduría del clan familiar, porque esa sabiduría y este conocimiento es precisamente parte de tus poemas. Vamos con todo, por favor. Este es tu tiempo. Sí, gracias. Pues mira, como repetía, yo siendo la menor, mis hermanos mayores, bueno, el mayor me llevaba 23 años, ¿no? Entonces había como mucha distancia entre unos y otros. Yo fui como
decía mi mamá que pensaba que yo era su menopausia, ¿no? Entonces de repente se dio cuenta que cuál, ¿no? Todavía venía alguien en camino. Y bueno, pues yo me la agarré un poquito ya cansada, la mamá, ¿no? Y bueno, hubo muchas cosas que yo ya no disfruté, como viajes, en fin, porque bueno, ya todos mis hermanos trabajaban, estudiaban, en fin, la mayoría, ¿no? Ya eran estudiantes y trabajaban. Pero por lo mismo, en esos momentos en que todos ellos se iban a trabajar o a sus escuelas, pues yo me quedaba al lado de mi mamá y la observaba, yo hacía sus quehaceres y en fin. Entonces me compenetré mucho con sus aromas, con su vaivén, con su voz, con su modo de ser, ¿no? Y tú vas agarrando de ahí, pues no sé, formas de interpretar la vida, de relacionarte con las personas, de sentir las cosas. Va siendo como una especie de reflejo de lo que la mamá está emanando, ¿no? Y bueno, yo fui una niña un tanto solitaria, me costaba mucho trabajo socializar. Habían ciertos miedos, pues miedos entendibles, porque bueno, yo nací y crecí gran parte de mi infancia en la colonia Guerrero, una colonia pues muy brava acá en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, había ciertas restricciones, ¿no? De no hagas esto, no te salgas, quédate aquí, en fin. Sin embargo, resultó que mi mamá, al estar cansada, y bueno, yo no quiero hacer juicio, nunca la juzgaré, pero yo creo que tenía algunas situaciones depresivas. De repente pues sí me dejaba sola, y un recurso para mí, para no, bueno, mi mamá se la pasaba muchas horas dormida, y entonces yo empecé como a explorar. Era una niña muy curiosa, se puede decir que medio vaguita, ¿no? Y entonces me gustaba mucho observar la dinámica de las personas, de sus familias, de lo que hacían y en fin. Yo ya tenía desde niña mucho la habilidad de dibujar, y entonces yo tenía cuadernos y empecé a hacer mis pequeñas historietas. Desde que empecé a aprender a escribir, empecé a hacer como observaciones de la gente, hacerle un pequeño poema a una flor, al gato que andaba en las azoteas, en fin, a escribir cosas que yo veía o mis propios miedos, ¿no? Porque había cosas que yo no quería transmitir, no quería yo sobrecargar a la mamá de más situaciones. Entonces había cosas que yo pasaba de manera pues muy solitaria, cosas difíciles de digerir para una niña, y que bueno, empecé a asumirme como que yo debía resolver esas situaciones yo en mi interior, ¿no? Entonces empecé a escribir, yo creo como muchos escritores, a hacer diarios, ¿no? Y bueno, en esos diarios yo le escribía a mi mamá, era lo que yo no podía verbalizar, lo hacía yo por escrito. Entonces yo le contaba mis temores a esa madre, ¿no? Le contaba mis inquietudes y en fin, pero no se los mostraba, simplemente lo hacía así a través de la escritura y en lo individual, ¿no? Y creo que desde ahí se me empezó a formar ese hábito. Y bueno, yo tenía 2 hermanas mayores que yo, pero eran adolescentes, ¿no? Entonces,
Yo veía a mis hermanas muy grandes y como pues ya no era como para jugar con ellas, sino como para seguir, para admirarlas. Una era muy estudiosa, siempre estaba leyendo, en fin. La otra tenía así como mucho sex appeal y ya estaba en tercero de secundaria, la seguían mucho los chicos y en fin, era muy asediada y en fin. Y entonces eran también mis modelos, ¿no? A seguir esas mujeres, mis hermanas. Pero también había tías, abuelas, mi abuela materna fue también muy importante. Era una mujer que, bueno, yo siempre recibí muy buen trato de chiquilla con ella, porque me dejaba mucho tiempo mi mamá con ella. Y bueno, también mis tías, ¿no? La abuela paterna también fue otro referente, las tías. En fin, aquí de parte de los, que es la parte paterna, pues también hay una historia, y hay un matriarcado muy fuerte de mujeres que tomaron tomar muchas decisiones para apoyar a sus familias y en fin, por ahí el Soubrán, por ejemplo, viene de esos años de 1862, cuando la invasión francesa, por ahí un soldado francés cae abatido, ¿no? Herido de una bala. Y bueno, una mujer de Puebla llamada Petra, que además pues era curandera, pues se lleva a este francés a su casa y el francés queda encantado con sus cuidados, ¿no? Y bueno, el que venía a conquistar salió conquistado. Y bueno, desde ahí vienen muchas situaciones que tiene que decidir Petra. El francés tiene que regresar a su país y luego de estar allá vuelve con ella, tienen hijos, en fin, hay toda una historia por ahí. Y bueno, luego viene el tiempo también de la revolución y la mujer que era madre de mi abuelo tiene también ella que decidir dejar a sus hijos, de que al ver a su esposo irse a la revolución, él se fue tras Villa. Y ella se queda con varios hijos y empieza a padecer hambres y tiene que tomar decisiones tan fuertes como meter a sus hijos a como una especie de orfanato, pero con unas monjas, cuidado de monjas. Ella va a diario a verlos, pero ella no tenía para alimentarlos, le hacen favor, en fin. Entonces, bueno, hay muchas historias por ahí muy fuertes donde las mujeres tienen que decidir por sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno, yo tomo esos referentes de fortaleza, pero también a mí me toca pues una separación de pareja y el quedarme a solas con mis hijos, aunque sí recibían apoyo del papá, siempre lo han recibido, pero bueno, la mayor parte del tiempo yo era la que tenía que tomar decisiones y sacar adelante a los hijos y en fin, la familia, todo, ¿no? Enfrentar enfermedades y situaciones que se presentan con los pequeños, y en fin. Entonces, esas mujeres de mi clan fueron grandes referentes, ¿no? A veces en esos momentos de soledad, casi yo las invocaba y yo decía, ay, por favor, denme la sabiduría y la fuerza en esos momentos de flaqueza, ¿no? Y así como cuando yo tenía esos diálogos por escrito con mi madre, yo me ponía a escribirles a ellas, ¿no? Y a explicarles lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, pues sí me venían fuerzas. Entonces yo por eso pues valoro mucho lo que es este clan familiar, mi clan femenino, ¿no? Y bueno, por parte de los hombres también hubo cosas muy significativas, fueron el soporte, el bastión, en fin, no hubo desamparo de parte de los hombres, pero sí, esa parte femenina
de mucho poder de decisión, de sensibilidad. Ha sido muy, muy importante, ¿no? Esos momentos de flaqueza que pocas veces las vi, ¿no? Que porque antes, bueno, yo siento que las mujeres de antes no se dejaban, ¿no? No se dejaban flaquear, ¿no? Hasta yo creo que a las nuevas generaciones nos tocó pues darnos ese chance de flaquear. Entonces, bueno, yo hago muchas catarsis a través de la poesía. Lo sigo haciendo, pero ya ahora desde un punto de vista ya más calmo, ¿no? Después de ya tantos años de subidas y bajadas, en fin, ahorita ya estoy en un punto más, pues más tranquilo, ¿no? Pero sí, este primer poemario individual habla mucho de esa brasa interna, de ese fuego interno, de esa llama, ¿no? Que nos vivifica, que nos mantiene, que nos fortalece, que puede estar aparentemente apagada, pero ahí está, como una brasita, ¿no? Que a la menor provocación empiezas a encender fuegos, ¿no? Entonces, incluso hay pequeños versos por ahí que le llamé versos en llamas, ¿no? Que son como 10 versos pequeños que hablan de esos pequeños fuegos, ¿no? Que tenemos que ir vivificando para que permanezcan. Y en ese punto exacto del fuego, te invito a ir a un corte musical y regresamos. Mi cuerpo tecla bajo tus dedos como un arpegio. Mi cuerpo, cuerda que vibra al verte, primero adagio, después andante con foco, in allegretto vivace, accompagnato de te. Mi cuerpo, acorde que no se calla, canto, timbre, tono, nota continua y con anima, cadenza increscendo, dolcissimo e tremolo, sostenuto, sospirando. Así me escucho yo bajo tu cuerpo. Mi cuerpo, letra y voz, Miriam Sobran. There is time to kill today, and then one day you find 10 years have gone behind you. No one told you when to run. You miss the started gun. Up with a sound, but it's sinking and racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Of scribbled lines hanging on in quiet desperation is the English.
Let's go, girls. Estás escuchando Mujer, Cultura y Liderazgo con la voz intelectual de la radio, Sandra Valenzuela. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Las obras maestras de los grandes escritores y sobre todo las poéticas deben traducirse al pie de la letra para que sean al menos un reflejo directo del original y no una bella infiel. Como se ha dicho de algunas versiones bellamente ataviadas que las disfrazan. Estas palabras de Bartolomé Mitre, que lo he traído precisamente a mi voz, transmitiendo desde el Azul Municipio, Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Y en este tiempo de coincidir con la poeta mexicana Miriam Soubrán, que nos ha contado, nos ha narrado, ¿verdad?, en su palabra poética, en la belleza de la palabra y su espiritualidad, cómo está el clan familiar de las mujeres, todo el quehacer, todo el impacto, toda la fortaleza, todo el legado, y eso es hermoso. Las mujeres de la familia, las ancestras, realmente es la historia, es lo que hace que los pueblos, en este caso el pueblo mexicano, y que viene también, por supuesto, con esta mezcla del pueblo francés, que es precisamente, es lo que hace esta maravilla del mundo, de lo que somos, ¿verdad? Las mezclas de razas, el amor y quién conquista a quién es el conquistado. Eso también es tan poético y tan humano. En este punto, en esta cápsula y en este tiempo que se abrevia, y quisiera pasar más tiempo contigo, Miriam Soubrán, y que nuestra audiencia disfrute, me gustaría que nos trajeras a la mesa en este conversatorio esta parte en la que hablas, en la que tocas la auto, creo que fue la palabra, la voy a, no, las palabrejas y palabras, la voy a tocar para traer la idea. Esa parte en la que dices del autoerotismo, llévanos por favor al poema y a esa parte tan íntima tuya, tan Miriam Soubrán, que es el autoerotismo. Este es tu tiempo. Bien, pues miren, en relación a ese tema, bueno, pues tradicionalmente nuestras madres, la educación que recibimos antaño, hablar de tu propia sexualidad, de tus placeres, en fin, pues estaba casi prohibido, ¿no? O sea, eran palabras, temas que no se tocaban ni siquiera en privado, ¿no? Ni siquiera para interrogar. Bueno, mi madre llevaba pues una educación muy tradicional, incluso le costó trabajo hablarme acerca de la menstruación y en fin, ¿no? Eso. Sin embargo, bueno, yo me enteré de esos procesos tan normales y tan naturales en las mujeres, pues ya en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo mucho que yo veía, por ejemplo, toallas femeninas en el baño, en un estante, que había uno en el baño, y yo decía, ¿para qué serán estas cositas? ¿No? Y yo le preguntaba a mis hermanas mayores, ¿para qué es? Oigan, ¿para qué es esto? Y me decían, para desmaquillarnos, ¿no? Y yo decía, ay, qué raro, para desmaquillarse, ¿no? Después ya cuando estaba yo en la escuela me voy enterando para qué era, y yo decía, bueno, pues tan fácil que era decirme, ¿no? Y entonces cuando llega mi primera menstruación, pues yo ya sé de qué se trata, y me acuerdo que bajé a la cocina, estaba mamá guisando, y le dije, mamá, creo que estoy menstruando. Y entonces se quedó así, abrió los ojotes, ¿no? Así como que, ay, Dios. Y me dice, ¿y por qué? Y bueno, ya le expliqué, y me dice, ven, vamos. Y me dio una toalla femenina y tan normal, ¿no? Y entonces me acuerdo que mis hermanas, mi mamá, me veían con mucha atención y como que, ¿cómo te sientes? Y yo, tan natural, ¿no? Así como que, bueno, pues esto es normal, ¿no? Pero sí hubo en mí un cambio
como yo creo que en todos nos cae como de impacto, ¿no? El sentirte como que te dicen ya, pues ya eres una señorita, ¿no? Ya entraste incluso a una edad o la posibilidad de reproducirte, ¿no? Y cómo empiezan a haber cambios en tu cuerpo. Y bueno, yo siempre tuve como mucho contacto con mi cuerpo, con mi sentir, con los síntomas, ¿no? Estuve siempre como muy expectante. Yo tengo un umbral de dolor, por ejemplo, muy bajito, ¿no? Ya ven que dicen mucho que las mujeres somos bien machas y que los partos y que si lo aguantamos y los dolores, en fin, no, yo a mí me duele una uña y ya estoy yendo al médico y en fin, entonces así he sido desde muy pequeña, ¿no? Mi umbral de dolor, de sentir una molestia es muy bajo y siempre estuve muy en la observación de todos los cambios que había, esas inflamaciones que sufrimos las mujeres en nuestro vientre, en los cólicos, en fin, todo eso. Y yo recuerdo que mi madre en eso era muy sensible. Era como que tenía mucha empatía con eso de los dolores del cuerpo. Y entonces me daba como muchos remedios, apapachos y en fin. Como les decía, mi mamá no era muy cariñosa, pero en esos momentos de afectación física y eso era mucho de apapacharte y de esto va a pasar, del tecito, del trapito húmedo, en fin. Entonces, ese tipo de apapachos de parte de la madre fueron para mí como una especie de estímulo cuando yo sentía esa ausencia de tocamiento de parte de otra persona. Yo empecé desde muy temprana edad a explorar mi cuerpo, ¿no? Pues en un afán como de recibir una caricia, un cariño de parte de mí misma. Entonces, después me di cuenta que había mucho prejuicio acerca del tema. O sea, cuando yo me entero del darse placer a uno mismo y que eso era el autoerotismo y en fin. No, bueno, pues estaba así como súper prohibido, ¿no? Y pero a mí me nace así como que la curiosidad, a ver de qué se trata. Y empiezo a desmitificar dentro de mí misma esos temas y empiezo a leer a otras personas y a ver qué escriben al respecto y a investigar sobre el tema y en fin. Y después yo empiezo a hacer también mis propias exploraciones, no solamente conmigo, sino a través de la palabra, ¿no? Y bueno, hay una parte con la pareja que se logra en cuestión de tu sexualidad, de tu satisfacción sexual, pero de repente te das cuenta que no todo está en la pareja, ¿no? Sino que mucho está en nuestro cerebro, en permitirnos, en que hay ciertas técnicas incluso de respiración para llegar a un clímax, en fin. Y entonces, bueno, hay una autoaceptación del cuerpo, ¿no? Y cuando ya no tienes pareja, pues también, o sea, tienes tú que acercarte contigo. Tenemos de repente esas etapas en que a nosotros nos autoanulamos la sexualidad, y yo creo que a las mujeres es de las cosas que nos han enseñado mucho a hacer, ¿no? O sea, ya no tienes pareja o llegas a cierta edad, ya, como que anula esa parte de tu sexualidad, ¿no? Cosa que a los hombres, no, al contrario, ¿no?
como que incluso se les ha tachado de tener así como impulsos medio animalescos o como de que ellos no pueden controlar su libido y en fin, ¿no? Y como que es una parte como si fuera muy natural en ellos sí se les ve normal y en uno como mujer pues no. Y entonces, bueno, pues yo en algunos de mis poemas yo hago algunas exploraciones al respecto del tema. Entonces son como unas especies de caricias a través de las palabras, caricias sutiles, no burdas, ¿no? No toco el tema burdo, pero si lo toco es una forma de darme afecto y también pues una invitación a que las mujeres exploren esa parte de su sexualidad. Y en ese punto tan íntimo y tan femenino, te invito a ir a un corte musical y regresamos. Tejido del tiempo. Bordados de una misma tela somos, hilvanes de ríos, sonidos de olas, enramajes floridos donde las aves y las mariposas descansan sus alas antes de volar. Tejido del tiempo somos, donde la Gran Madre, con hilos amorosos, formó nuestros cuerpos en su urdimbre solar, como los son nuestros huesos, esos que se entrelazan en un gran abrazo estelar. Prismas de luz nos hicieron en medio del día y la noche, caricia de seda, satín que sonroja, sábanas azules que al viento incitan humedades al despertar. Mujeres de mi familia somos, el velo quitado del rostro que acunan y cobijan, pañuelo que devuelve la risa y mortaja que tranquiliza nuestro paso a la eternidad. Autora Miriam Subram. Voz Juana María Naranjo.
seres feliz, sei que é melhor assim. Estás escuchando Mujer, Cultura y Liderazgo con la voz intelectual de la radio, Sandra Valenzuela. Deixo que o sol brilhe para ti outra vez. E deixo que conjugues outro verbo amar. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo, de Fernando Pessoa, transmitiendo desde el Azul Municipio Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Y en este conversatorio precioso, en el cual Miriam Saubrán nos trae a la mesa sus poemas, su poemario y su vida misma. Tu tiempo, preciosa, ven con nosotros. Bueno, yo estoy tan agradecida porque además, bueno, este tiempo que me dan tan vasto para expresarme, para presentarme, bueno, pues es entrar, como desnudarse, ¿no? Es una intimidad con ustedes, con la gente que escucha, con las mujeres, en fin, encontrar esa identificación. Y bueno, yo quisiera dar, por ejemplo, algunos referentes poéticos de mujeres que han sido importantes para mí dentro de la poesía. Y alguien muy importante, y bueno, yo quiero enfatizar que para mí fue sorpresivo que se me invitara en una radiodifusora de Sonora, porque la primera mujer que influyó, por ejemplo, en mí con su fuerza, con su habilidad, con su palabra, con su sabiduría y su sensibilidad, fue precisamente una escritora sonorense que yo empecé a leer desde como muy pequeña, sin darme cuenta. Me vi influenciada por ella, por su escritura, y es Armida de la Vara y Robles. Armida de la Vara, profesora, escritora, poeta mexicana que trabajó en la SEP, que influyó mucho en los contenidos de los libros de texto gratuitos, ¿no? Y entonces, en esas primeras escrituras, cuando yo me doy cuenta de niña cómo me llaman la atención, pues la composición literaria, el cuento breve, la poesía también tan breve, ¿no? Y hablaba mucho como de animales y en fin. Entonces, pasan los años, para mí era como un referente emocional, ¿no? Armida de la Vara. Pero llega un momento en que yo olvido su nombre, porque ya no la leo, ¿no? Y bueno, de repente, cuando yo estaba pasando por un momento muy álgido de mi vida, una cuestión amorosa, tengo un sueño, como ya había yo citado antes, yo soy de mucho soñar. Tengo un sueño, apenas empezaban a nacer algunas redes sociales y existía esta red que se llamaba Hi-Fi, que algunos ni siquiera yo creo saber de su existencia, y había un chat en el Hi-Fi. Y bueno, en ese entonces había un chat de Hi-Fi que muchos pues no lo han de conocer, pero bueno, yo soñaba que estaba con una pareja por la que estaba yo sufriendo mucho en ese entonces. Y entonces que estaba yo chateando con esa pareja y en eso entraba alguien en ese chat como una tercera ahí en discordia y se metía en nuestra conversación. Y entonces yo veía su nombre y decía Armida de la Vara. Y entonces yo le reclamaba a este hombre, pues, ¿quién es ella, no? Y ella me contesta, léeme y dejarás de sufrir por ese hombre, ¿no? Y ahí se disgrega, ya se difumina mi sueño y todo, pero en cuanto yo despierto, escribo el nombre de Armida de la Vara. O sea, yo dije, ¿quién es Armida de la Vara? ¿Por qué me dice léeme, no? Empiezo a buscar por internet y descubro y digo, claro, Armida de la Vara. Pero yo no conocía su
su trabajo poético ya como adulta. Yo conocía sus primeras lecturas para los niños, ¿no? Entonces, cuando yo descubro el mundo y la poesía de Armida de la Vara, quedo fascinada. Y realmente hay poemas de ella que me alivian. O sea, fue un momento de verdad muy mágico. Y a mí se me queda Armida de la Vara, pero pues en la memoria, su sencillez, sus palabras, su modo de ver la vida, ¿no? Y no fue hasta hace muy poco, hace algunos como 3, 4 años, que conseguí por fin su libro Canto Rodado. Y tiene otro que se llama La Creciente. Y bueno, ella es un gran referente y una gran inspiración. Creo que no ha sido lo suficientemente valorada. Creo que necesitaría ella más reconocimientos, pues en honor a su obra. Pero bueno, ahí este es un gran referente. Y el otro gran referente, por supuesto, para mí, pues es Dolores Castro Varela, ¿no? Como ya les conté, bueno, ella fue pues una guía para mí y una inspiración, y ver el ejemplo de su vida y las palabras que recibíamos de ella. Incluso es una persona que se fue haciendo y adaptando a las necesidades de nuestro tiempo, porque durante la pandemia pues nos atendió a través de Zoom, ¿no? Con la ayuda de su hija, Lolita Peñalosa, pues nos siguió atendiendo, ¿no? Y pues se adaptó, ¿no? A esto de vernos por Zoom. Entonces nos veíamos los primeros jueves de cada mes. Y bueno, nosotros le mandábamos nuestros poemas a su correo, se los imprimía a su hija y bueno, los tallereábamos y en fin. Pero su sola presencia, el ejemplo de su vida, también ella tuvo varios hijos. Creo que ahí hubo una especie, por lo menos de mi parte, una especie de transferencia materna, ¿no? Porque también ella tuvo más o menos como 7 hijos como mamá. Y entonces para mí fue tan admirable que a la par de que iba ella criando a sus hijos, pues también se dedicó a tanto a la escritura, ¿no? Y como estudió leyes y luego hizo algunas maestrías en letras y fue fundadora de Radio UNAM. En fin, ella tiene un currículum vastísimo, impresionante. Y entonces, pues son ejemplos de fortaleza y son personas que te inspiran y como que dices, pues nunca es tarde, porque yo siento que yo llegué un poco tarde a esto de la escritura, porque pues mucho me dediqué a los hijos y al magisterio y en fin, al diseño, a las artes visuales y en fin, pero bueno, pues por eso yo sigo en esto y me estoy preparando también ahorita en estos diplomados de creación literaria, nutriéndome de otros autores, porque bueno, en esto de la poesía no solamente es inspiración, sino también es disciplina, es de mucha disciplina, de escribir cada día, aunque sea una línea, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que quería exponer. Miriam Soubrán, en Mujer, Cultura y Liderazgo. Ha sido precioso estar aquí en este conversatorio y en este tiempo caprichoso que se abrevia, ¿verdad? Que es como una golondrina en el símil, es como una golondrina, pero las golondrinas siempre regresan. Ha sido un placer estar contigo en este conversatorio y traer a la mesa Mujer de Brasas, tu poemario, Miriam Soubrán Ortega, que nos lleva a esta intimidad, del poema, a esta intimidad de vida, a esta intimidad con los ancestros, con el erotismo, con la verdad que se desnuda en cada letra, que lleva al poema a hacer este arte mayor. Y precisamente Mujer de Brasas, que
que lleva todos estos colores de una mujer mexicana, de una mujer que tiene en las venas sangre jarocha, y en sus palabras dice, no cualquier cosa. Dice también, y nos dijo en este conversatorio, que los sentidos se agudizan al máximo ante el influjo de los exquisitos aromas, sabores, alegres sonidos, texturas de barro y el justo color de la cocción, todo aquello que se inserta en cada átomo de su ser y que hace percibir la vida a flor de llama. Miriam Sobrán Ortega con este poemario Mujer de Brasas. Ha sido maravilloso. Y en palabras también de Miriam, la poesía como un instrumento atizador y como entretejido enlace de identificación entre las almas luminosas reunidas alrededor de esta fogata. Mujer de Brasas, Miriam Sobrán Ortega, transmitiendo desde el Azul Municipio Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Soy Sandra Valenzuela, su amiga. Por supuesto, la poesía ocurre como un accidente, un atropello, un enamoramiento, un crimen. Ocurre diariamente a solas, cuando el corazón del hombre se pone a pensar en la vida, cuando el corazón de la mujer se pone a pensar y a vivir la vida. Transmitiendo desde el Azul Municipio Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Gracias a ustedes que nos abren las puertas de sus hogares, y también muchas gracias y un fuerte abrazo a nuestro director cultural, el maestro Francisco Palacios, a nuestro director y productor de Radio Continental, el maestro Fernando Pérez. Radio Continental, una radio sin fronteras. A nuestra querida y amada Irma Arana, presidenta de la Agrupación para las Bellas Artes APALBA, que nos sintoniza todos los jueves en Ciudad Obregón. Un fuerte abrazo, bellísima. También a nuestra querida maestra Alba Brenda Méndez Estrada, que nos sintoniza en Hermosillo, a Nina Mendoza, Narciso Sánchez, que nos sintoniza en Empalme, Karina Escárrega, Rocío Tame, Tere Mendíbel, un fuerte abrazo, preciosa Tere Mendíbel, al maestro Luis Felipe García Beltrán, director de telesecundaria El Zaguaral, en el municipio más azul, Empalme, Sonora, a nuestra cantante sonorense Mirna Beltrán. Muchas gracias, Mirna, por siempre estarnos escuchando. A mi querido maestro en las letras, Héctor Luis Ojeda, en Argentina, al poeta Luis Gilberto Carballo, Carmen Medina, a nuestra compañera locutora hermosa Marcela Siciliano, Rosa Marta, al compañero locutor Juan Carlos Agaez, Celina Pacheco, te quiero muchísimo, muchote, Celina hermosa, Carolina Romero en León, Guanajuato, mi hermana del alma, va mi beso enorme para ti, Pati Balbás, Vianey Amador, Adela Vallejo, Carmen Ochoa, Christopher Leiva, y al grupo Ciscados Musical, Gabriela Trujillo, en Obregón nos sintonizas, va un beso enorme, mujer, cultura y liderazgo, transmitiendo desde el Azul Municipio Empalme, Sonora, México, para el mundo entero. Soy Sandra Valenzuela, su amiga, por supuesto. Despedida. La noche se afianza, se aquieta, los sonidos se despiden de mí, la imagen del techo, las cortinas, el escenario de mis horas tras abrir los párpados y el que cubrió por tantos años mis jornadas de vigilia. Mis hijos descansan, respiran, un futuro inquietante desdibuja su sonrisa, la paz del niño quedó atrás. Mis alas desgastadas ya no los cubren igual y un vuelo obligado se aproxima. El trazo disminuye la presión, la línea ha quedado marcada, sin retornos ni salidas, mi luz se aleja y los guía. Para que enciendan su estrella, para que empapen su pluma con su propia tinta. Amaneció, despierto. Agradezco tantos años de ternura, de cuidados mutuos, de tormentos superados, de cantos, de juegos, de sonrisas compartidas, de afanosas tareas escolares, de fatigas. Me llevo sus canciones de cuna, la secreta copla de amor que entre sueños susurraba,
la lágrima escondida, la ira disuelta por sus caritas de niño, los paseos en el parque, los días de playa, las aventuras culinarias, los cuidados nocturnos, las lecturas compartidas. Me llevo ese tiempo entre nosotros, impreso en fotografías, sus cuadernos de dibujo, sus primeras letras, su timbre de voz, su tos por las mañanas, su aroma a loción, sus pasos de adulto. Les dejo mi mujer de brasas, el calor del comal a toda hora, la fuerza de mi rubí corazón, mi solícito oído, el eco de mi voz en una nube de plata, mi mejor abrigo. Les heredo la que fui, la que vieron llegar a sus escuelas y tomarlos de la mano de regreso, la confidente, la profesora, la psicóloga y doctora, la cuentacuentos y la narradora de historias, la que vieron caer y levantarse, enamorarse y desenamorarse, la que oraba por las noches para asegurar sus sueños, para agradecer sus presencias bajo mi techo cada día. Me voy y verán una que no fui, y yo podré verlos fuera de su capullo. Naceré de entre cada piedra reconstruida, crecerán como brotes buscando el sol, como enredaderas trepando una colina, y tal vez, en esas volteretas de la vida, vuelva a ver en sus retoños las que fueran sus mágicas sonrisas. Entonces habré de alejarme con alegría y extenderé mis fortalecidas alas, después de ver mi misión cumplida. Autor: Miriam Sourán. Voz: Uriel Alejandro Estrada Sourán. Esto fue Mujer, Cultura y Liderazgo. En la conducción, Sandra Valenzuela. Director cultural, Francisco Palacios. Controles y producción, Fernando Pérez Licea. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio Continental, la radio sin fronteras.